de Ingeniería, Ciencia y Tecnología. En esta ocasión vamos a tener otras 3 conferencias muy interesantes, una que espero que les agrade bastante, sobre todo a los ingenieros en desarrollo de software, desarrollo de videojuegos, etcétera, que creo que tendrá muchos puntos importantes para que entiendan las habilidades que requieren después de su finalización de carrera. Están entrando ahorita muchas personas, se están proyectando también en diferentes salones, pero bueno, será otro de los días muy agradables, muy interesantes de observar y sobre todo pues de mucho aprendizaje y de mucho compartir el conocimiento. Muy bien, sin más preámbulo, bueno, les cedo el control a nuestro presentador del día de hoy para que dé la bienvenida a nuestro primer ponente. Adelante. Ok, gracias, Héctor. Sí, bueno, ¿qué tal? Hola a todos. Aquí es un poquito tarde, pero... Creo que primero te van a presentar, Chris. Ok. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a todos a los presentes al cuarto día del Congreso Virtual de Ingeniería, Ciencia y Tecnología respaldado por el Centro de Enseñanzas Técnica Industrial y el Cengage. Mi nombre es Juan Pablo Mayoral. Es para mí un honor presentar a nuestro primer ponente del día, el ingeniero Cristian Silva Barragán, programador general de juegos móviles con experiencia en diseño de juegos generales como desarrollador de mecánicas de juego, sirviendo como mentor y guía a miembros nuevos del equipo de desarrollo en el uso del motor gráfico Unity, historial de líder de diseño y programador de juegos, responsable de desarrollo de interfaces, desarrollo y prototipado de mecánicas de juego, optimización de código, programador de herramientas de desarrollo, refactorización de código y diseño en arquitectura de sistemas. Así que sin más dilación, cedo la palabra al ingeniero Cristian para que comience con su conferencia sobre qué tan importantes son los soft skills para los ingenieros. Ok, perfecto. Gracias por la introducción. A ver, voy a intentar compartir mi presentación, por favor. Alguien dígame si la pueden ver. ¿Alguien puede confirmar si están viendo mi pantalla? Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Gracias. Sí, bueno, pues yo, como me presentaron ahorita, sonó demasiado intenso. Yo, la verdad, tengo un poquito de experiencia haciendo juegos, básicamente. Ahorita estoy en Finlandia. Ahorita les voy a contar un poquito más de mí. Y la plática de hoy, o la plática en la que me quise enfocar, fue un poquito sobre lo que son las habilidades blandas o los soft skills para ingenieros. Mi experiencia es básicamente en desarrollo de software, pero en realidad esto de lo que voy a hablar aplica para cualquier rama de la ingeniería, y incluso fuera de la ingeniería realmente. Cualquier carrera, cualquier trabajo, e incluso fuera del trabajo, eh, te puedes beneficiar de pulir este tipo de skills, este tipo de habilidades. Así que sin más, pues les voy a compartir un poquito de mi experiencia. Em, entonces, primero lo primero, ¿quién soy yo? Cristian Silva, mexicano. Ahorita estoy viviendo en Finlandia. Primero estudié ingeniería en desarrollo de software en el Instituto Politécnico Nacional y después ingeniería en desarrollo de videojuegos en la Universidad de Artes Digitales en Guadalajara. A partir del 2011 empecé a entrar en la industria de los videojuegos en Guadalajara haciendo como Quality Assurance, y de ahí pasé a Junior Programmer y empecé a trabajar con algunas empresas. Eh, en algunos momentos me tocó al inicio de mi carrera ser como el responsable de todo un juego, porque era un equipo muy chiquito, una startup. Y en ese momento, con ese startup, me tocó venir a Estonia por 3 meses, a participar como en un grupo de mentorías con expertos de la industria de por acá, de Europa. Y pues aprendimos un montón y demás. Después regresé, estuve haciendo un poco de freelancing, trabajé con otras empresas de México, fui maestro en la UAD y eventualmente empecé a trabajar con una empresa canadiense de manera remota.
y luego con una empresa de Camboya. Y eventualmente apliqué a una empresa de aquí, de Finlandia, es donde me encuentro ahorita, son las 12:05, un poquito, vengo del futuro, se podría decir. Y ahí empecé como programador a nivel, pues, staff o intermedio. Y ahorita actualmente soy programador, soy lead game programmer, que básicamente significa estoy considerado como senior en los proyectos de la empresa y además soy supervisor de otros programadores con un poquito menos experiencia o que están apenas formando su carrera. Y algo que para mí fue como un shock en ese sentido es, yo no soy el ingeniero con los hard skills o el lado técnico más fuerte que conozco o más fuerte en el equipo, por ejemplo. Hay muchos otros programadores que son mucho más capaces, pero les faltan los soft skills. Y, y cuando necesitas gente que esté supervisando, cuando necesitas gente que está liderando, es cuando este tipo de skills se vuelven un poquito más necesarios, más evidentes. Y es por eso que quería como centrarme en esto, porque es una experiencia muy personal, ah, en donde, ok, a lo mejor yo no soy el mejor ingeniero del mundo, pero tengo ese lado un poquito, a lo mejor, más trabajado que otros ingenieros con un nivel técnico más alto que yo. Y eso es lo que me ha ayudado a, más bien, seguir apoyándolos, seguir ayudando a todos esos ingenieros a que sigan creciendo sus carreras y al mismo tiempo organizar proyectos y demás. Am, entonces, bueno, yo estuve trabajando un rato en un juego que se llama Our World de AMC con esta empresa que se llama Next Games. Netflix nos adquirió hace poquito y un poquito antes de que nos adquirieran empecé a trabajar en este juego de Stranger Things también. Ahorita ya está disponible en Netflix, salimos la semana pasada, hace 2 semanas. Entonces, ahí si lo quieren probar, descárguenlo. Está en las tiendas de Apple y de Google, y si no, lo pueden buscar desde la aplicación de Netflix. Si están un poquito curiosos qué están haciendo otras empresas por acá en Europa. Pero bueno, vamos a lo que importa. La agenda es qué son las habilidades blandas, qué es la cultura laboral y las cinco habilidades que a mi parecer son las más importantes. Al final vamos a tener un espacio para preguntas, pero igual si en algún momento hay alguna pregunta, la pueden escribir en el chat y las podemos ver al final, supongo. Em, y también si ven algo que está subrayado o color verde en este caso, es porque es lo que a mi parecer es lo más importante o es el punto clave de la diapositiva y lo que me gustaría que se llevaran de esta plática. Así que vamos empezando con qué son las habilidades blandas. Pero bueno, para definir qué son las habilidades blandas, tenemos que saber que hay más de una categoría. En este caso son usualmente dos, que son las habilidades blancas, las habilidades blandas y las habilidades duras. Tiene mucho que no hablo español, maldita sea. Ah, de cualquier manera, las habilidades duras son todas esas habilidades cuantificables, son específicas de cada trabajo. Imaginen algún lenguaje de scripting, todo el conocimiento de programación, paradigmas, físicas aplicadas, matemáticas, técnicas, procesos, datos, diseño gráfico, data mining, todo ese tipo de conocimientos que usualmente aprendemos en las universidades y después pulimos un poquito durante nuestra carrera. Y estas hard skills son la base de cualquier trabajo, es como básicamente el por qué alguien te contrata, es porque necesitan tener este set de skills, ¿sí? Pero son solo la base y te van a llevar hasta cierto punto. Eh, y aunque usualmente una carrera en ingeniería tiene como dos caminos principales, una es te vas a
te enfocas prácticamente en este tipo de habilidades, en ser lo mejor que puedas en este tipo de habilidades, o te vas un poquito al lado de las habilidades blandas, en donde a lo mejor estás haciendo un poquito de liderazgo, un poquito de supervisor, un poquito de organización de proyectos y demás. Y hay un punto en donde, por ejemplo, si te quieres enfocar en las habilidades duras, no vas a poder crecer si no tienes un cierto nivel de habilidades blandas, porque necesitas comunicarte, necesitas trabajar en equipo, necesitas poder explicar a cualquier persona, incluso si no tiene el mismo nivel técnico que tú. Entonces, es como, sí, las habilidades duras te van a llevar a donde quieres estar, pero para realmente triunfar, independientemente de si quieres hacer como algo como project management o supervisión o algo así, o si solo quieres hacer como la parte dura de la ingeniería, necesitas pulir estas habilidades. Entonces, estas ahorita las vamos a dejar de lado. La plática se va a enfocar en las habilidades suaves, como le puse por soft, pero bueno, realmente son habilidades blandas. Se conocen también como interpersonales, esenciales o no cognitivas. Y son muchísimas y todos las tenemos de alguna manera u otra. Y lo que hacen es realmente es intentar describir o categorizar las interacciones y cómo las usamos en el lugar de trabajo. Pero bueno, realmente también muchas de estas se aplican en la vida diaria, en sus relaciones personales. eh, Tienen todo este tipo de cosas. Por ejemplo, inteligencia emocional, mentalidad de crecimiento, la colaboración con otras personas, resolución de problemas, saber escuchar, gestionar tu tiempo, todo eso, la empatía, todo eso muchas de estas son habilidades como generales en la vida. Y es por eso que también son como súper importantes, porque no, las habilidades duras las puedes usar durante el trabajo, pero las habilidades blandas las usas durante todo el tiempo y toda tu vida. Em, entonces, bueno, más o menos definiendo aquí cuáles son las habilidades suaves. Estos son algunos ejemplos, hay muchas más, depende a quién le preguntes. Em, Así que, como les decía, esto está en todos los trabajos, sean ingenieros o no, no importa lo que se dediquen. Y es como el otro 50%, o es la otra mitad de las habilidades que como ingenieros tenemos que pulir. Y usualmente esto no te lo enseñan en las escuelas, es más bien como vamos aprendiendo conforme vamos creciendo, vamos interactuando, tenemos amigos, formamos grupos. Y incluso en las escuelas, lo más cercano a lo mejor, por ejemplo, para trabajo en equipo, es cuando literal tienes que hacer un trabajo en equipo, tareas o proyectos. Es como una preparación base en ese sentido, pero usualmente no van más allá de esto, especialmente en ingeniería, porque, pues bueno, hay mucho que cubrir en el lado de las habilidades duras, pero básicamente estas habilidades están en todas partes. Y ahora, ¿por qué son importantes como ingenieros y en el trabajo? Bueno, porque básicamente afectan la cultura laboral, pero la cultura laboral a lo mejor no todos saben, así que vamos a resumirla. Básicamente la cultura laboral es este conjunto de valores que tiene la empresa y es como una brújula de, de, que la empresa usa para saber cómo espera que sus empleados se comporten, cómo deberían de estar interactuando entre ellos. Y lo interesante de esto es que uno no puede decir, hey, esta es la cultura laboral de esta empresa. La cultura laboral de una empresa realmente se forma a partir de esta brújula y de la gente que está dentro de la empresa. Y es algo que está cambiando todo el tiempo dependiendo los proyectos, dependiendo la gente que está ahí, dependiendo las habilidades de la gente que está ahí. El cómo trabaja la gente es algo que a final de cuentas va moldeando esta cultura laboral. Em, es algo que a mí en lo particular me fue como un shock cultural porque en México, al menos cuando me tocó trabajar,
escuchas como, ok, esta empresa es más o menos así, esta empresa es más o menos así, y te das una idea, pero todas de cierta manera se sienten similares, al menos en ingeniería. Pero cuando empiezas a saltar con empresas internacionales o con otro tipo de proyectos, te das cuenta de que algunas de estas grandes empresas son, la cultura laboral es algo que les impacta demasiado. Es básicamente, si su cultura laboral no está bien, no serían las empresas que son ahora. Y básicamente este es un pequeño diagrama de cómo afecta esto. Entonces tenemos la empresa tiene sus valores, tiene sus normas y estos actúan como una especie de deseos en cómo les gustaría que los empleados se comporten y cuáles son las normas más importantes o los valores más importantes. Y luego tenemos a los individuos dentro de la empresa, que cada uno tiene sus valores, sus conductas, sus habilidades duras y sus habilidades blandas son las que básicamente están usando para interactuar con estos valores de la empresa y son los que moldean esta cultura laboral. Entonces, eh, el cómo la gente desarrolla estas habilidades blandas y cómo interactúa va a moldear la empresa. Y cuando uno se siente bien trabajando en una empresa, cuando los empleados son felices en una empresa, no solamente por el dinero, no solamente por los beneficios o los proyectos, muchas veces un factor que mantiene a un empleado en una empresa es esta parte de encajar con una cultura laboral que hay en ese trabajo. Entonces, es como muy interesante porque es el factor humano. Y a final de cuentas, pues todos nosotros somos humanos y vamos a estar en esto. Y no, esto no te lo enseñan mucho en las universidades, al menos no cuando me tocó estudiar a mí. Eh, Así que depende un poquito de cada uno y de la experiencia, pero la parte buena, las buenas noticias, es que precisamente por eso es algo que todos podemos pulir independientemente de lo que estás estudiando en la escuela o lo que estás aprendiendo en el trabajo. Entonces, ahora sí, vamos a las más importantes, al menos desde mi perspectiva. Las que les voy a compartir son las que en mi experiencia han cambiado mi percepción y también me han dado como un edge en ese sentido, un poquito de ventaja sobre otros ingenieros que a lo mejor tienen una experiencia técnica mayor. Eh, Cabe recalcar que muchos de estos ingenieros no les interesa mucho. Entonces es como fácil empezar a tomar un poquito de responsabilidad, empezar a estar involucrado un poquito en, en otros procesos de la empresa. Y esta es una opción. Sin embargo, estos ingenieros aún tienen que trabajar por pulir esto. Es algo que voy a repetir durante toda la presentación. Eh, Básicamente porque siguen trabajando en equipo, siguen comunicando, siguen tienen la necesidad de seguir creciendo y de seguir entregando la calidad de trabajo. Entonces, quieran o no, a lo mejor no les gusta trabajar con gente o a lo mejor no les gusta tener que dedicarse un poquito a lo que es la producción o el management de un equipo o de un proyecto. Mm, pero a fin de cuentas tienen que entregar su trabajo y para entregar su trabajo tiene que ser de calidad. Y parte de la calidad es tener este tipo de habilidades. Entonces, una cosa muy importante es el entorno social afecta mucho cómo se ve en acción y la dificultad de implementar algunas, la dificultad de cambiarlas o de darles un giro de 180 para mejor. Otra es, todos tenemos ideas preconcebidas o biases o parcialidades, llámenle como le quieran llamar, y básicamente es súper, súper importante que en cualquier momento ustedes mismos estén cuestionando sus propios biases o sus propias ideas preconcebidas cuando están escuchando a alguien, cuando estén trabajando con alguien, cuando alguien llega con un problema. Intenten pensar en cuáles son sus biases e intenten eliminarlos para poder
escuchar lo más objetivamente posible. Obvio es imposible porque, bueno, todo es subjetivo, pero es importante tenerlas conscientes, porque una vez que las tienes conscientes, las puedes eliminar de la ecuación. Y bueno, otra es, todo esto es un poquito circunstancial, pero como les dije al inicio, estas ideas se aplican en cualquier circunstancia, incluso fuera del trabajo. Y aquí les voy a recomendar este pequeño libro, se llama The Culture Map, y básicamente habla un poquito sobre cómo la cultura laboral es diferente en diferentes partes del mundo. Y esto es también algo como muy importante porque depende con quién estén trabajando, quiénes sean sus clientes y demás. Es a lo mejor qué es más fácil, cómo es mejor visto comunicarse, cómo se debe de comunicar algunos problemas o cómo se debe de dar felicitaciones, feedback, cualquier cosa. Es importante que entiendan que no todas las personas son como ustedes y algunos pueden a lo mejor tener eh, un shock cultural con cómo decimos las cosas, cómo hacemos las cosas. Incluso, por ejemplo, yo aquí en Finlandia como mexicano, a lo mejor puedo ser visto como alguien que habla mucho y que a lo mejor anda un poquito sobre las ramas, ¿saben? Como mexicano que hay como que dices, como que no dices y como que vas poquito tanteando el agua. Y aquí en Finlandia es como, ¿sabes qué? Al punto no me interesa como el chit-chat, no me interesa nada de lo que es como adorno. Y entonces tienes que saber, tienes que aprender a comunicar, tienes que aprender la cultura de las personas con las que trabajas o de los que estás trabajando. Y bueno, estas son para mí las más útiles para triunfar, independientemente de qué parte de la ingeniería estés, o si te vas a ir como enfocado a lo más técnico o vas a empezar a tomar un poquito más de liderazgo. Y así que les voy a dar un poquito de definición de cada una y las cosas que a mí en lo particular me han servido. Entonces, la primera es colaboración, trabajo en equipo. Realmente cuando llegas a un trabajo es muy raro o en tu carrera es muy raro que no trabajes con alguien más. A veces los equipos pueden ser 2 personas, 3 personas, a veces son 15 personas. Eh, entonces, saber colaborar es como vital, no importa qué, realmente a lo mejor puede ser el ingeniero más fregón, pero cuando estés allá afuera vas a tener que aprender a trabajar con los demás y saber delegar y saber dividir el trabajo y saber comunicarte con todos. Y es por eso que colaboración es como la más importante a mi parecer. Y básicamente lo que yo les diría aquí es, trabajen en su comunicación, aprendan a ver cómo, cómo expresar una idea compleja de manera sencilla para alguien que a lo mejor no tiene el mismo conocimiento o el mismo entendimiento o el mismo contexto. Entonces, sean ese ingeniero a los que otros compañeros se pueden acercar y preguntar y pedir ayuda, porque el impacto que van a tener en su carrera, en otros, en los proyectos, va a crecer porque la gente va a querer trabajar con ustedes y esto les va a abrir muchas puertas. Y más que todo porque lamentablemente no sabemos todo y estamos aprendiendo todo el tiempo. Entonces, cuando te rodeas de gente, cuando te estás rodeado de talento, porque es fácil trabajar contigo, aprendes mucho más, puedes absorber mucho conocimiento de todos los que están alrededor. Entonces, colaboración es como lo mejor. Ah, y un punto muy importante para mejorar tu colaboración es siempre da contexto, siempre entiende el contexto. El contexto es el rey cuando quieres colaborar con alguien, porque una vez que entiendes el contexto, puedes entender de dónde viene esta persona, qué es lo que está intentando arreglar, cuál es el problema, qué es la solución que realmente tienes que buscar. Como les decía, sé consciente de las diferencias. Em, Cuando estés colaborando, piensa en quién más va a tener acceso a tu trabajo. No lo hagas para ti nada más.
tiene que ser claro y entendible para esas personas. Así que es importante que cuando estés entregando algo, algún proyecto, lo hagas de una manera que su calidad sea visible incluso para alguien que no tiene el mismo conocimiento que tú. La otra cosa es la claridad. Tienes que aprender a comunicar esto de, hey, tengo este problema, necesito ayuda con esto. Yo creo que eso va a causar algún, algún problema con esta situación en particular. Es importante siempre hablar. Cuando empiezas a callarte las cosas, cuando ves un problema y dices, no, mejor no digo nada, realmente estás afectando tu trabajo, el trabajo de la gente con la que estás trabajando y a la empresa. Entonces, si puedes hablar, incluso si a lo mejor alguien te dice, hey, no sabes nada, es como, ok, tú hiciste lo que pudiste por expresar este problema. Si después sale que no era un problema, qué mejor, pero si no, al menos tú sabes que se expresó y a lo mejor se puede hacer más, pero tal vez en ese momento no quedó en ti. Aún así, lo más importante es que tú hables, que tú digas, que comuniques. Y algo que la gente en general les gusta o es más fácil trabajar con alguien que es humilde, precisamente porque nadie es perfecto, nadie sabe todo, todos estamos aprendiendo, todos estamos en este como struggle de la vida. Y a final de cuentas, pues dos cabezas piensan mejor que una, ¿no? Entre más gente puedas colaborar, más vas a crecer, más vas a a aprender y tu calidad como ingeniero va a proyectarse. Eh, Así que aprendan a colaborar y van a ser bienvenidos en muchos proyectos, en muchos equipos, les va a abrir muchas puertas laboralmente. Em, Sigue lo que es mentalidad de crecimiento, o en inglés lo pueden encontrar como growth mindset. Y es una cosa un poquito interesante sobre psicología, que básicamente es como entender que el potencial que tenemos como ingenieros depende de nosotros. Y básicamente cualquier habilidad se puede mejorar o se puede aprender hasta un cierto nivel, que es como a lo mejor un límite físico. No podemos volar, pero a lo mejor podemos aprender a correr muy rápido, ¿sí? Solo se requiere mucha disciplina, mucho trabajo. O a lo mejor no puedo ser el ultimate master de este lenguaje de programación o de compilación o de este paradigma, pero lo puedo llevar hasta cierto punto si tengo esta disciplina de seguir aprendiendo y no me rindo ante un reto muy difícil solo por guardar como el face o por ese miedo ay, no me voy a equivocar, mejor no lo intento, me voy por algo facilito y realmente al final de cuentas no estoy creciendo, no estoy aprendiendo porque estoy haciendo algo que está dentro de mi zona de confort. Algo importante a entender de aquí es que todos tenemos mentalidades fijas y mentalidades de crecimiento. Están como interlazadas y no es como que todo lo que hago en mi vida tiene mentalidad fija o todo tiene mentalidad de crecimiento. Y básicamente la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento es que hay dos maneras de ver un error o una tarea difícil. La fija es como evadirla o enojarse ante el reto o abandonarlo. Y la de crecimiento es como aceptar el reto, entender que vas a fallar y que de estos fallos vas a aprender. Y básicamente, bueno, pues esto impacta directamente tu potencial y es algo que las mejores empresas buscan, gente que puede seguir creciendo y aprendiendo. Eh, no todas las empresas, pero a fin de cuentas, mi consejo sería que si estás en una empresa en donde no quieres, en donde a lo mejor no quieren que aprendas mucho, solo te quieren trabajando haciendo como lo básico, tú sigue aprendiendo, tú sigue creciendo para ti. Y a lo mejor eso a lo mejor te va a abrir puertas a otros trabajos que pueden ser a lo mejor más interesantes. Si en algún momento
te llaman la atención. Entonces, los puntos claves de la mentalidad de crecimiento es equivocarse es bueno, de ahí es de donde más se aprende. Y vas a aprender, y puedes aprender de todo, puedes aprender de colegas, puedes aprender de errores, puedes aprender de fracasos o de éxitos. Eh, entonces cambia un poquito tu mentalidad si puedes, en donde no es que veas el lado positivo de las cosas, es que le veas el lado útil o el lado pragmático y puedas aprender, puedas absorber algo que te va a mejorar para después. La otra es, bueno, pues realmente esto es muy personal, así que tú eres tu crítico más grande, tú sabes hasta dónde quieres llegar, tú sabes cuánta disciplina o cuánto esfuerzo pones en cada cosa. Y la otra es, particularmente en México, tenemos como una cultura como un poquito como gachona o como de, nos enseñan, nos crecemos con un cierto ambiente que nos crea muchas mentalidades fijas aquí y allá, pero no porque hayamos crecido así, no podemos cambiarlas, ¿saben? Es difícil, pero es posible. Y como les decía, pues a final de cuentas, si alguien se beneficia, son ustedes y en consecuencia, pues su equipo, su proyecto, su empresa y la gente alrededor de ustedes. Y si están un poquito más interesados en lo que es el growth mindset, pueden buscar el trabajo de esta PhD en psicología llamada Carol Dweck, que ese es un libro y se lo recomiendo, está bueno, habla un poquito más de esto y da también algunos tips de cómo enfocar o cómo cambiar la mentalidad. Después está este tema de escuchar activamente y la empatía. Escuchar activamente básicamente es cuando haces un esfuerzo constante por escuchar a las personas, no solo lo que están diciendo y qué vas a responderles distinto. No estás pensando en, ok, ya me está diciendo que hay este problema otra vez y me va a echar la culpa y cualquier cosa. Estás literalmente solo enfocado o enfocada en escuchar lo que esta persona quiere comunicarte. Eh, y entonces puedes empezar a entender, puedes empezar a preguntar, a aclarar, y empiezas a entender mejor el contexto de todo lo que esta persona te está comunicando. Y cuando entiendes el contexto, cuando clarificas cosas, cuando dejas de asumir y realmente te enfocas en escuchar lo que la gente está diciendo, entonces puedes responder con una asertividad mayor, con un impacto más importante. Y se vuelve una plática un poco más sincera, más honesta y al mismo tiempo más productiva. Y básicamente, eh, pues es importante tener empatía en ese sentido, porque es cuando vas a empezar a entender más a la persona y de dónde viene y por qué te está diciendo las cosas como te las está diciendo. Y entonces puedes ayudar más. Y cuando puedes ayudar más, cuando empiezas a entender mejor, eh, tú mismo te beneficias porque estás aprendiendo más. Solo de escuchar mejor y estás aprendiendo. Entonces, cuando empiezas a ayudar mejor, también estás teniendo un alcance más grande. Y estos son algunos puntos. Literalmente, deja de pensar qué vas a contestar. Solo escucha atentamente, haz preguntas, no asumas. Eh, haz como no emitas juicios sobre lo que te están diciendo hasta que entiendes todo. Muchas veces nos apresuramos a decir, ay, esta persona ya me está diciendo de esto otra vez, o esta persona que me cae mal, tengo un bias contra esta persona porque, no. Eh, remueve todo eso. Está presente y demuestra este interés, porque cuando muestras interés la gente te va a empezar a contar más, te va a empezar a dar un poquito más de contexto. Y básicamente el aprender a escuchar a la gente va a hacer que sea más fácil acercarse a ti. Y cuando haces esto, tú simplemente vas a empezar a absorber más información de todos. Y esto a final de cuentas es como muy importante y es muy benéfico para ti como ingeniero.
Después tenemos lo que es la retroalimentación. La retroalimentación es un poquito truculento o es un poco más difícil porque en nuestro entorno social muchas veces uno piensa en retroalimentación o piensa en como en crítica constructiva y destructiva. eh, Inmediatamente estamos como categorizando como, ay, esta persona me está atacando, es muy fácil volverse defensivo, es muy fácil que la gente empiece como a discutir o que los ánimos se, se alcen por lo mismo de que hay un malentendimiento. Y el problema de esto es que cuando no damos retroalimentación, cuando yo digo, ok, este ingeniero hizo no sé, esta pieza de código y no tomo en cuenta estos problemas, pero no voy a decir nada porque no quiero pelear con esta persona o porque lo puede malentender. En ese momento yo estoy afectando a la empresa, estoy afectando a esta persona, estoy afectando el proyecto y a mi equipo. Entonces, es importante aprender a comunicarse. La retroalimentación es muy importante porque eh, no solo es como lo que a mí me interesa el proyecto, es cuando nadie te dice qué estás haciendo mal, es muy difícil crecer, es muy difícil corregir tus errores, porque tú vives en este mundo donde sí, ya lo hice y está bien. Entonces, es muy importante. Y muchas veces la gente eh, está esperando a que les digan algo, pero la retroalimentación va en dos caminos y no es solo dar, es también saber pedir retroalimentación. Eh, y al final de cuentas, la retroalimentación es positiva y es positiva. No es retroalimentación negativa, porque de cualquier retroalimentación negativa, de cualquier crítica, puedes intentar aprender un poquito. Es lo que les decía acerca de la mentalidad de crecimiento. Eh, y bueno, hay muchos modelos para aprender a dar retroalimentación. Y es muy difícil cambiar esta mentalidad de, ok, está bien decirle a alguien, porque el punto más importante es que lo estás haciendo con buenas intenciones. Si no lo vas a hacer con buenas intenciones, no lo hagas. Entonces, estoy aquí planteando una situación ideal en donde tú tienes un care, te importa el proyecto, te importa la gente con la que trabajas, te importa tu trabajo, te importa la empresa. Entonces, cuando te importa, tienes buenas intenciones. Y cuando tienes buenas intenciones, es un poquito más fácil establecer este tipo de relación donde, hey, lo que te voy a decir es porque estoy viendo este problema o porque siento que pasó esto o a lo mejor la junta que tuvimos explotaste y pues la verdad es que a lo mejor hay cosas que se pueden mejorar. Es como hey, te estoy diciendo esto porque yo quiero que tú mejores, porque yo quiero que tú me digas también cuando yo puedo mejorar. Y entonces, cuando yo mejoro y tú mejoras y todos mejoramos, es bueno para todos. Y la parte esta de la retroalimentación, uno de los dos puntos más importantes es que tiene que ser específica. No, si yo digo, bueno, pues a lo mejor no lo hiciste muy bien, eso no dice nada. Pero si yo te digo, ok, usaste estas palabras que a lo mejor pueden sentirse un poco agresivas, especialmente para alguien que es a lo mejor un ingeniero junior, entonces a lo mejor puedes intentar cuidar un poquito más tu lenguaje, ser un poquito más neutral, cosas por el estilo, es algo más específico y es accionable. Si yo te digo, bueno, pues la verdad es que no me gustó mucho esa pieza de código que hiciste, no te gustó, ¿por qué? ¿Sí? Eh, entonces es importante saber dar retroalimentación. Háganlo con la gente que les importa, háganlo con los proyectos que les importan. Hay muchas tools, muchas herramientas que pueden usar para aprender o para mejorar. Es difícil, pero es importante. Y si la pueden hacer un hábito, si pueden aprender a dar retroalimentación de manera habitual, van a mejorar su entorno y van a ayudar a otras personas a crecer. Eh, y así como es accionable, si pueden, bueno, recuerden que todo esto es de su perspectiva.
Entonces es muy importante que lo aclaren, es muy importante que aclaren que son buenas intenciones y si pueden incluso traer posibles soluciones o alternativas, es mejor. Hay técnicas como cuando estás comunicando de no dramatizar o no generalizar porque puede poner defensiva a la persona o lo hace un poco más complejo. Pero son habilidades y como son habilidades se pueden aprender, se pueden mejorar, se pueden practicar. Entonces, feedback es a lo mejor el más truculento y no todas las empresas se puede hacer, pero háganlo incluso con ustedes, háganlo con sus compañeros, con los que a lo mejor tengan más confianza y eventualmente empiecen a hacerlo con otras personas, otras, incluso sus relaciones personales se pueden beneficiar de esto. Y el último es la gestión del tiempo. A final de cuentas, el tiempo que tenemos es finito y por lo mismo tenemos que aprender a ser eficaces, a ser eficientes. Eh, hay es por eso que el contexto es muy importante cuando estamos trabajando, porque con el contexto podemos entender un poco más el alcance de una tarea, de algún reto, de algún proyecto, qué tan difícil es y qué tipo de experiencia se requiere. Y obviamente uno se vuelve mejor con el tiempo, con la experiencia, con los diferentes proyectos en los que se trabaja, pero es algo que tienen que mantener como constante. Sean buenos gestionando su tiempo, porque esto va a afectar sus fechas de entrega, va a afectar su vida, su balance de vida, trabajo. Aprenda a generar este tipo de balance saludable entre lo que trabajan y lo que viven. A final de cuentas, en México a lo mejor hay un poquito más de, hey, tienes que ponerte la camiseta y trabaja 10 horas, 12 horas. A lo mejor no te puedes ir a descansar a tu casa, pero muchas veces es porque no gestionamos nuestro tiempo correctamente. No estamos trabajando eficientemente, no estamos trabajando inteligentemente. Y básicamente hay algunos puntos muy básicos aquí. Hagan prioridad, distinguen la prioridad entre lo que es urgente contra lo que es importante. Eh, Su calendario, cualquier herramienta que usen para gestionar su tiempo, finalmente es su herramienta, no es como su amo. Entonces tiene que aprender a ser flexible, pero al mismo tiempo aprender a mantener sus objetivos y mantener sus compromisos. Mitiguen riesgos e incluso cuando empiezan a gestionar un poquito el tiempo, un poquito más, a lo mejor como más free control en ese sentido, les va a empezar a mitigar muchos riesgos, muchos problemas en el trabajo. Y bueno, obviamente ser organizado afecta mucho esto. Pueden tener tiempo de concentración, aprendan a identificar cuáles son sus metas en cada momento y, y hagan este como schedule de, ok, en este momento me voy a enfocar en esta tarea y a lo mejor en una hora puedo enfocarme en otra tarea con otro objetivo completamente diferente, con otro equipo diferente, con otras intenciones. Eh, y para esto es importante que tengan los objetivos muy claros. Entonces, básicamente, estos son los 5 pilares que a mi perspectiva son los más importantes. Es gestión de tiempo, mentalidad de crecimiento, retroalimentación, colaboración y lo que es la escucha activa, active listening y un poquito de empatía. Y al menos son las cosas que he visto en todas las empresas en las que he trabajado que hacen una diferencia entre la gente que es agradable trabajar eh, y la gente que al final de cuentas terminan siendo como eh, empujadas como fuera de un grupo agradable de trabajo o terminan abandonando la empresa porque no hay como un cultural fit, no encajan. Aquí les dejo mi contacto si me quieren mandar feedback sobre esta presentación o demás, o si me quieren contactar en LinkedIn, me pueden contactar aquí.
Y yo creo que con esto podemos pasar un poquito a la sección de preguntas. Yo espero esto les haya en general dado un panorama amplio de muchas habilidades blandas que son indispensables y cómo afectan la calidad de trabajo como ingeniero. Ahora sí que no sé cuál es el proceso para las preguntas y respuestas. Tal vez Juan Pablo o Héctor me pueden ayudar un poquito. Sí, ahorita está Sí, revisando con Pablo aquí, las que tienen. ¿Mm? sí, estoy aquí ya checando las preguntas. Y bueno, la primera que hacen es que recomienda el uso de herramientas para el uso de las soft skills y cuáles. Uf, sí, más que herramientas, lo que yo recomendaría es, Pregunten algo de videojuegos, díganme algo, ¿a quién les hace el... yo creo que lo más importante no es tanto qué herramienta usas, sino entender por qué la usas. Y para entender realmente, para mejorar todos estos soft skills, hay que leer mucho, hay que ver a lo mejor muchos videos, hay un montón de información en todas partes, en YouTube, en MindTools, hay libros muy básicos de self-management, de comunicación, de escucha activa. Son cosas que a lo mejor son un poquito extrañas cuando estamos estudiando, no nos hablan mucho de todo esto, pero cuando empiezas a investigar, hay un montón. Este portal que pongo aquí de MindTools tiene mucha información, tiene un montón de links. Y por ejemplo, lo que les decía por aquí es que la retroalimentación tiene muchos modelos diferentes y es realmente leerlos y ver con cuál te adaptas un poquito mejor. Y cada uno de estos modelos tiene herramientas particulares, pero este tipo de qué paradigma vas a usar es un poco personal, es con cuál te sientes mejor. Entonces, chécalos, escoge uno y sobre eso puedes empezar a practicar, puedes empezar a trabajar. Y lo mismo pasa con técnicas para active listening o escucha activa, para colaboración, para management de tiempo. Hay como un montón de herramientas, depende mucho qué estás haciendo. La verdad es que no te recomendaría una específica, más bien échate un clavado en toda esta información y ve cuál resuena un poquito más contigo. Y esto es porque es muy personal. Bueno, acá tenemos otra pregunta que es que si cree que el irse al extranjero es para todo el mundo. No, definitivamente no. Y realmente, eh, la verdad es, yo me quise venir al extranjero porque desde muy chiquito quería hacerlo y por cuestiones como de planes familiares y demás. Pero hay mucha gente que no se siente cómoda yéndose al extranjero, es difícil, a lo mejor eres muy cercano a tu familia o tienes como relaciones personales como muy fuertes, a lo mejor eso lo va a hacer un poquito más difícil. Por ejemplo, algo que yo extraño aquí muchísimo de México es la comida. La gente es muy diferente, la música, las reglas. Entonces, no es para todos, pero si estás dispuesto a hacer como ese trade-off por algunas cosas, entonces adelante. Hay mucha falta de talento en muchos países donde la calidad de vida es muy buena. Y México tiene talento para regalar. Hay mucho talento. Es impresionante. Y a cada rato conoces ingenieros o cualquier otra profesión, pero conoces mexicanos que son así como bien fregoncísimos porque pues realmente eh, no hay talento suficiente en estos países. Son países chiquitos, la mayoría, y
Realmente no es para todos, pero si te quieres echar clavado, dale. A lo mejor te van a rechazar algunas veces, pero si sigues trabajando, eventualmente te van a aceptar. También nos preguntan que cuáles son los hard skills que un desarrollador de videojuegos debe de tener. Uf, depende un poquito qué estés haciendo. Si estás hablando, bueno, lo que yo te diría es, entiende, tienes que tener flexibilidad, porque desarrollar videojuegos es como, es multidisciplina, entonces tienes que entender un poquito de arte, tienes que entender un poquito de psicología, tienes que entender un poquito de audio, tienes que entender teoría de juegos, diseño, hay muchas cosas, pero, eh, por ejemplo, como si te vas al lado de programación, de videojuegos, aprende a programar muy bien, aprende patrones de diseño, de programación, entiende cómo trabajan los lenguajes en un nivel bajo. eh, Probablemente no vas a usar siempre conocimiento de web o SQL o no sé, algunas otras herramientas por el estilo, pero es bueno que las conozcas, que tengas entendimiento de ellas. A veces vas a poder trabajar como tools, como soporte para algún equipo, haciendo tools en web o incluso haciendo juegos en web, ¿sabes? Entonces, depende un poco qué quieres hacer, si quieres trabajar en juegos de consola, si quieres trabajar en juegos móviles, si quieres trabajar es algoritmos, entiende como todos estos modos muy específicos o estos patrones específicos que se usan en programación. Eh, Échate un clavado a foros de cómo hicieron este efecto en este juego. eh, vas a aprender un montón. A final de cuentas hay mucho ok. Eh, no sé si responde tu pregunta. Realmente hay muchísimo, pero básicamente la base que te enseñan en las carreras del iceberg. Te tienes que echar un clavado. Entiende que las herramientas como Unity, como Unreal, son solo eso, son estas. Si puedes ver un poquito más adentro en por qué estas herramientas funcionan como funcionan, aprende a usarlas, no sabes cuándo las vas a necesitar, no te claves con una o con otra. A final de cuentas, cada una tiene sus ventajas y sus desventajas y como herramienta a veces hace más sentido usar un lenguaje de programación u otro, un motor de juegos u otro. Eh, no te claves con nada, aprende de todo, especialmente si es como programación, aprende todo tipo de scripting, todo tipo de técnicas, no le hagas el fuchi a ningún proyecto, porque todos los proyectos puedes aprender un poco, puedes practicar un poquito de patrones de diseño o optimización. Léete un paper de GDC, intenta aplicar el algoritmo de optimización que usan en algún juego, en tu propio juego. Vas a aprender un montón. Es, el poder aprender es como una de las habilidades más importantes. Y Leonardo también nos pregunta que si puede una persona cambiar su forma de ser.
Yo creo que eso es un poco complejo, porque la manera en cómo te comportas, en cómo eres, también varía con quién estás interactuando. Pero lo que podemos hacer es adaptarnos. Muchas veces a lo mejor hay algunos valores muy adentro de ti, algunas cosas que piensas, algunas cosas que te hacen un trigger. eh, y entre más entretienes, se me olvidó la palabra en español, un poquito de entendimiento propio de que por qué piensas lo que piensas, por qué sientes lo que sientes, qué estás sintiendo en cada momento. En ese momento agarras control, y cuando agarras control puedes cambiar tu manera de ser, puedes cambiar cómo te comportas ante ciertas situaciones. Entonces depende un poco como tu manera de ser, la puedes adaptar. La manera en que somos es un poco flexible todo el tiempo. Entonces para mí eso sería como lo más cercano. Disculpe, ¿yo puedo preguntar algo? Yo supongo que sí. Adelante. Ok, es que, gracias, es que estaba esperando si me daban la palabra. Yo le iba a preguntar acerca de, no sé si le ha pasado, no sabría si existe un término, supongo que sí, pero cuando está programando y de repente tiene como un bloqueo y no sabe, pues, qué es el error, y a lo mejor es algo súper sencillo, es un, no sé, un punto coma, una palabra mal escrita ahí. Ahí, ¿qué hace usted para, o qué recomienda hacer Sí. como para desestresarse? Porque, por ejemplo, yo voy para el desarrollo Ajá. de juegos y honestamente cuando estoy programando videojuegos no me estresa más jugar videojuegos, entonces como que las cosas que me estresan, digo, más bien que disfrutaba antes, ahorita me estresan. Pues justo Ya, dije, bueno, eso es lo que quiero hacer toda mi vida, entonces ahí qué recomendaría. ya. Bueno, aquí veo como dos situaciones diferentes. Una es la pregunta de qué haces cuando te bloqueas, qué haces cuando no encuentras la respuesta a la solución. Y al menos lo que a mí me ha servido y al menos otros ingenieros con los que me ha tocado trabajar, también les pasa, esto es algo común, no te preocupes por eso. Es literal, tómate un break, haz otra cosa totalmente separada, algo que no tenga nada que ver con lo que estás haciendo. Muchas veces entre más alejado es, te ayuda mejor, porque lo que pasa es que tu inconsciente sigue trabajando en el problema, ¿sabes? Y a veces, pregúntale a cualquier programador con algunos años de experiencia o algunos proyectos de experiencia y te van a decir que muchas veces se despiertan porque mientras están durmiendo sueñan la respuesta. Algunos la anotan, algunos empiezan a codear, algunos solo hacen como una nota, algunos intentan acordarse o se olvidan, pero es algo que sirve en general. Tómate un break, tómate un descanso, sepárate, haz otra cosa que tengas que hacer, olvídate de ese problema por un rato y regresa con ojos como frescos. Y la otra que me comentabas sobre que a lo mejor tú quieres hacer videojuegos y estás como trabajando y empiezas a asociar como, empiezas a borrar esta barrera entre lo que estás trabajando y lo que estás disfrutando cuando estás jugando videojuegos, porque a lo mejor se empieza a analizar, sigues pensando en, mira, ellos sí lo pudieron hacer, o cómo salió este efecto, o lo que sea. Es algo que en mi experiencia vas a tener que aprender a trabajar, vas a tener que aprender a vivir con ello, porque es lo que pasa cuando empiezas a entender cualquier cosa, ¿sabes? Un chef que entiende una cocina cuando va a un restaurante, es casi imposible que no empiece a notar los detalles sobre esa cocina en particular, que él es como un maestro. Lo mismo te va a pasar con videojuegos, lo mismo te va a pasar con aplicaciones o con cualquier otra cosa. Cuando empiezas a entender las cosas, tu visión sobre ellas empieza a cambiar. Yo te diría, cuando estés jugando videojuegos, enfócate en eso que te llevó a jugar videojuegos, que te llevó a hacer videojuegos. Intenta disfrutarlos desde ese punto. Eh, pero al final de cuentas vas a tener que aprender a vivir con ese conocimiento extra de saber que todo es como humo y espejos.
y vas a empezar tú vas a empezar también como a notar muchas cosas, muchas cosas interesantes y a lo mejor incluso incrementa tu curiosidad, ¿sabes? Entonces, intenta relajarte en ese sentido cuando estés jugando los videojuegos. eh, y pues sí, la verdad es que no sé qué más te podría decir sobre eso. Ojalá algo de ahí te sirva. Es lo que a mí me ha servido. Vale, gracias. Pues muchas gracias, ingeniero. Creo que serían todas las preguntas. Procederé a compartir mi pantalla si me da permiso para hacer la entrega de su certificado. A ver, deja stop sharing. Gracias. No sé si ya esté viendo. Sí. Bueno, el Centro de Enseñanza Técnica Industrial Plantel Colomos y el Cengage otorga la presente constancia al ingeniero Cristian Silva Barragán, que con su tema qué tan importantes son los soft skills para los ingenieros, por su participación como ponente en nuestro tercer Congreso Virtual de Ingeniería, Ciencia y Tecnología, entendiendo el factor humano ambiental y las ramas de la ingeniería. Muchas gracias, ingeniero. No, gracias a ustedes por invitarme. Ojalá les haya servido algo de lo que estuve aquí compartiéndoles. Y bueno, bonita tarde. Disfruten. Yo me voy a dormir porque es la 1 de la mañana. Gracias, que descanse. Gracias. Muy buenas tardes, compañeros. Muy bien. Espero que estén disfrutando de nuestro cuarto día del Congreso. Mi nombre es Luis Jorge Reyes y continuando con nuestras ponencias del día de hoy, me complace en presentar a nuestro siguiente ponente. Es el ingeniero Francisco Javier Alfaro Cervantes, quien es egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente en Ingeniería Civil. Cuenta con experiencia profesional en el conjunto de artes escénicas de la UDG como residente de obra, así como ingeniero de proyectos en Palomar Estructuras. Él nos hablará de la administración y control de obra, la base para el éxito de los proyectos. Y bueno, sin más, ingeniero, este espacio es completamente suyo. Perdón, es que creo que no se oye su micrófono. Todavía no se escucha, Inge. Bueno, Ahí estoy muy bien. Listo. perfecto. Muchísimas gracias. Nuevamente presentándome el ingeniero Francisco Alfaro, sus órdenes. Denme un segundo para poner por aquí la presentación. Perfecto. Listo.
sea al revés, pero venga. Pues, empezando la presentación, quiero presentarme primero. Soy ingeniero Francisco Alfaro, dedicado actualmente a las estructuras de concreto. Mi cargo es el de administración y control de obra. Nos dedicamos específicamente a la administración y al éxito de los proyectos, dando una correcta cuantificación primeramente del proyecto y un seguimiento en obra para que en control de calidad aprueben el proyecto y pueda darse la finalización de la obra. Para empezar, les quiero contar un poco de mi trayectoria. Mis primeros proyectos estuve participando en el conjunto de artes escénicas, hoy llamado Conjunto Santander, me parece, en donde estuvimos colaborando en este auditorio que es llamado el Auditorio 900. Realmente era un proyecto bastante grande, el cual me dio un panorama muy amplio de lo que era la administración de proyectos, porque fue un proyecto en el cual se coordinaron diversas actividades de múltiples empresas. Entonces fue bastante retador el estar en conjunto con muchísimas personas haciendo los trabajos en tiempo y forma. En este proyecto estuvimos colaborando en la parte de acabados, específicamente para este teatro, para este recinto, se requirió de un aislamiento acústico muy especial que nos tenían que aprobar por medio de un análisis de frecuencias acústicas y dado caso que hubiera una vibración mayor a la que se requiriera en el recinto, se tenían que realizar nuevamente los trabajos. Entonces, era coordinar con áreas de calidad y áreas administrativas en las cuales se cuantificaba el trabajo realizado y posteriormente con estimaciones se podía solicitar ahora sí un pago y continuar con el proyecto. Este proyecto tan grande me dio un entendimiento sobre lo que era el proceso administrativo en la obra y me hizo interesarme bastante en esos procesos. Inicialmente, estas serían las etapas de un proyecto. Iniciaríamos con el alcance, que es básicamente determinar en qué roles y qué responsabilidades entramos en cierto proyecto. Normalmente proyectos muy grandes, aquí tenemos un proyecto estructural, que es a lo que nosotros nos dedicamos. En proyectos estructurales se tienen que dividir los procesos. Está en la parte de la ingeniería, entraríamos nosotros que somos especialistas en concreto, y tenemos que coordinar tiempos entre ambos equipos. Aquí se define también a cada equipo qué tiempo se entrará, cuál es conocida como gráfica del costo directo que tiene